bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente esta mañana aquí para hablar de la palabra del Señor, y en esta ocasión vamos a estar hablando de lo que significa o implica buscar y poner mis ojos en las cosas de arriba. La parte número 7, el área que le toca a los padres. Y estamos en el punto usando el nuevo vestido en mi familia. Estamos viendo Colosenses, es lo que vamos a ver, más bien dicho, Colosenses 3:21, donde dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hemos venido hablando, tenemos tiempo hablando de este tema, lo que implica buscar y poner mis ojos en las cosas de arriba, y es muy de bastante gozo, de alegría o emocionante, como pudiésemos decirlo, que el apóstol Pablo en todo este capítulo 3 nos enseña cosas muy importantes de nuestro rol o cada área que nos toca desarrollar en esta vida, dependiendo en qué estemos, como hijos, como padres, como hermanos. Y es una bendición poder estar hablando de este tema. Todo lo que hemos venido viendo, ya Pablo nos ha dejado claro que ser espiritual o agradar a Dios es estar completo en Cristo. No se trata de una conducta externa. Tiene que haber, nuestra vida tiene que tener una conexión con Dios de tal manera que podamos tener nuestra identidad en Cristo. No se trata de ritos, de religión, sino de un nuevo nacimiento. Es lo que el apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3. De un nuevo nacimiento, dice, en Cristo. De haber resucitado de muerte del pecado a una vida nueva. Soy una nueva criatura con una identidad en Dios a través de Cristo. Y estoy investida con un poder maravilloso del Espíritu Santo que me ayuda en todas las cosas, que me dirige, así como Jesucristo le decía a los discípulos que les convenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniese. El Espíritu Santo es lo que viene y hace, ayudarnos a mantenernos en esa nueva criatura que Dios ha hecho a través de esa sangre preciosa y de esa muerte de Cristo Jesús y de esa resurrección maravillosa de Cristo de entre los muertos. Tenemos una esperanza nueva. Nos ha dado una responsabilidad, según lo que venimos estudiando del capítulo 3, de vestirnos cada día de Cristo, de darle el control de nuestra vida al Espíritu Santo, que Él nos ayude y nos haga aptos para poder ir venciendo al viejo hombre dentro de nosotros. Dice que de la manera que Dios nos va revistiendo, nos va invistiendo de entrañable misericordia, y dice de los versículos que venimos estudiando, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Me da la capacidad de poder soportar, de poder perdonar a otros, de vestirme con esa perfecta vestimenta del amor, que me ayuda a poderme unir a cada uno de mis hermanos, a saber tratar diferente a la gente. Me ayuda porque me gobierna a través de su paz, con todo el entendimiento que solo Él puede dar. Debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo para que nuestros pensamientos sean totalmente gobernados por la palabra de Dios, por el Señor. Dice el apóstol Pablo, así, a través de Colosenses 3, dice: así es como debe de lucir un hijo del Rey de Reyes. Este es el traje de un hijo de Dios, el cual es un carácter, una conducta, que es lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Una identidad en Cristo va a traer una conducta diferente. No es que te portes bien, no, hay gente batallando, luchando. Deja que Dios venga y haga y forme esa nueva criatura de acuerdo a su voluntad, para que tú puedas vivir en una verdadera libertad, en plenitud, y para que puedas hacer todo aquello que la palabra nos manda hacer. Todo lo que hagamos, sea todo, desde que naciste hasta la edad que has llegado, todo lo que te ha tocado hacer en esta vida, que todo
enseñar el Señor. Eso es lo que habla Colosenses 3:17. Y dice el apóstol Pablo, y una vez vestidos de Cristo, entonces vamos a poder brillar con ese vestido que Cristo compró. Un vestido, dice, blanco. Dice que si Él viene y alguien tiene mancha o arruga en ese vestido, no va a poder ver al Señor. Que lo mantengamos limpio, que lo mantengamos así como Él lo trajo, trayéndole siempre a Él la gloria, dándole todo lo que somos. Hacemos lo mejor que podemos. Por eso digo, si está alguien pequeño desde niño como hijo, tiene que hacer lo mejor para servir a Dios. Si es alguien que ha llegado a la edad de adulto, ya mayor, entonces quiere decir que todo lo que has podido lograr de hijo, hermano, padre, madre, abuelo, todo lo que hagas en tu trabajo, con toda la gente que te socializas, con todos tenemos que hacerlo, todo para la gloria de Dios. Entonces, podemos decir, si estamos vestidos de Cristo, podemos brillar. Nosotros, como parte de la familia de Dios, conociendo nuestra identidad que nos ha sido dada por Dios y a través de la Biblia que la hemos ido conociendo, tenemos prioridades. Y esas prioridades, nosotros hablábamos, es Dios, y luego está la pareja, los niños, los hijos, y luego está el trabajo, y luego está el servicio a Dios como iglesia. Nosotros somos la iglesia, nosotros todo lo que hacemos es un servicio dedicado para Dios. Estamos llamados a brillar entonces con este nuevo vestido, primeramente con los más cercanos a nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestros lugares de trabajo. Yo siempre le he dicho a la congregación, ¿dónde es más difícil demostrar que somos cristianos? No es allá afuera. Podemos hablarle a alguien, podemos amarlo, podemos respetarlo y todo, pues no lo conocemos, no nos ha hecho nada. Entonces ahí nadie nos hace enojar, nadie nos hace hacer cosas que no nos gusta que nos hagan. Entonces no tenemos problema. Pero cuando estamos en casa como pareja, como hijos, nos conocemos de una manera que al último nos sacan de nuestras casillas, y es ahí donde debemos de empezar a brillar. Es ahí donde el siervo fiel de Dios, ahí lo prepara, ahí lo enseña, para que lo que Dios lo manda a hacer, eso es lo que vaya a hacer. Entonces, en cada área de nuestra vida, es ahí donde, vestidos de Cristo, dice, podemos brillar para Él. ¿Para qué? Para Dios. Porque si esto no está sucediendo, entonces nuestro cristianismo es mera filosofía o una religión más. Nosotros no somos religiosos, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Somos hechos una nueva criatura a través del poder de Cristo. Eso es lo que nosotros hablamos. Entonces, en cada rol de nuestra vida, necesitamos sostenerlo en la realidad de que todo existe para darle la gloria a Dios. Desde que yo empecé esta enseñanza, una de las cosas le llevaba a la congregación, le decía, o todo se va a tratar de Él, de Cristo, o todo se va a tratar de nosotros. Nosotros le dimos nuestra vida. Entonces, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo que hemos hecho, negarnos. Se supone que es lo que debemos de hacer. Entonces, si eso es cierto que hemos hecho, entonces todo se va a tratar de Cristo. Todo se va a tratar de la cabeza, no de la iglesia, de la cabeza que es Cristo. Es lo más importante del cuerpo. Dentro de la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cada rol que yo haga, que desarrolle en esta tierra, quiere decir que todo lo tengo que hacer para darle la gloria a Dios, obedecerle en todo, porque esta es la voluntad del Padre. Y esto es algo que me gusta. Define la más alta prioridad de cualquier ser humano: conocer, amar y servir y adorar a Dios. Esto es lo más grande, lo más maravilloso. Conocer, amar y servir, adorar a nuestro Creador, a nuestro sustentador, a nuestro Salvador. Porque por Él existimos, subsistimos y
identidad. Él es quien define nuestro propósito en este mundo. Él es el único. Entonces vamos a hablar, a decir de las cosas que el Señor me ha ido llevando a conocer dentro de lo que es la familia. He encontrado que hay 4 elementos que son básicos y necesarios para la vida en familia. Y uno de ellos va a ser el primero, el respeto. A la mujer, cuando dice a Colosenses 3, que le habla a la mujer, le dice la mujer que se sujete al marido, que respete al marido. Si nosotros miramos esto, vamos a mirar lo que el Señor nos habla, claro, porque Él es una de las cosas que trata de hablar de una manera que nosotros logremos comprender qué nos está diciendo. A las casadas, el 19, está sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Cuando veíamos el libro de Efesios también, cuando habla de esto, dice la mujer respete a su marido. Entonces nosotros tenemos que mirar algo. Hay algo importante. Cuando la mujer la llama a Dios a que respete, a que se sujete, dice que relacionalmente, emocionalmente, como la familia se conecta en relación y emocionalmente, es la forma de que esa mujer está garantizando un crecimiento relacional, que se va a hacer una relación más fuerte, que se va a hacer algo más fuerte con el hombre que está casada. Y el hombre le va a ayudar que la mujer se sujete, que lo respete, porque de esta manera el hombre es como se desarrolla por el respeto que la mujer le da. Número 2, el amor. Dios le advierte y le dice al hombre, lo que nutre la relación con la mujer es tu crecer en el ejercicio del amor. Y lo extiende diciendo, tienes que entregarte, tienes que cuidarla, tienes que sustentarla, tienes que entrar en unión emocional con ella, emocional, no de la otra manera, cuando se logra una comunicación, cuando se logra una conexión a través de la comunicación, a través de la plática, a través de todo esto que puede hacerse como pareja. Y esto está hablando el 19 cuando le habla al marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y aún hemos extendido esta enseñanza yéndonos a Efesios, el capítulo 5 y termina del 6 al 4, hasta el 4 me parece. Pero hay algo que me gusta, nosotros tenemos que lograr entender cómo garantiza la mujer que el hombre se una a ella, es con el respeto, con la sujeción. ¿Cómo garantiza esa relación, que esa relación se haga fuerte el hombre? Obedeciendo a Dios, creciendo en amor, amándola, respetándola, cuidándola como Cristo cuida a la iglesia, y es lo que la palabra del Señor nos ha llevado a nosotros a entender. Entonces, el número 3 es a los hijos, que es lo que Dios le manda. Hijos, obedecer a vuestros padres. Digamos que son elementos básicos para la unión en la familia. El 3 dice, a los hijos les ordena nutrir la virtud emocional llamada obediencia a los padres. Siempre que el hijo obedece al padre, el padre es algo lindo, que se siente con el lugar que Dios le ha dado. Y siempre me ha llamado mucho la atención este versículo, y desde más adelante y más hacia atrás, desde atrás y hacia adelante, dice, y aunque era hijo, hablando de Jesucristo, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Eso quiere decir que hay planes maravillosos de parte de Dios cuando nos pone en sujeción a obedecer lo que Él sabe que puede trabajar en nuestras vidas. Y el cuarto elemento que es necesario en una familia es la comprensión. Dice a los padres, que es la parte que nosotros vamos a decir, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, la comprensión es lo que Dios le pide a los padres. Les ordena, dice, en relación con sus hijos, nutrir la virtud llamada comprensión. Una de las cosas que puedes estar seguro, porque la Biblia lo que habla, lo que enseña es realidad. La Biblia sabe
el momento de las áreas de los jóvenes, muchas veces queriendo ser libres, que hacen y deshacen de todo esto, que son de las cosas que hablaba yo la semana pasada, hablando de los jóvenes y dando un consejo. La mayoría de esos jóvenes que anduvieron en la playa del Spring Break, creo que lo llaman, la mayoría de ellos anduvieron desobedeciendo cuando ya habían dicho que no se anduviera en aquel lugar. Y a mí me molestó muchísimo cuando me toca ver varios de los casos de varios de esos jóvenes que salieron dañados con el COVID-19. Entonces, uno de ellos que salía me molestó tanto porque lloraba y que se había infectado y que en casa estaban sus padres, estaba su abuela, me dio coraje como diciendo, si hubieses obedecido, no habría ese problema dentro de tu casa. Me molestó bastante porque a veces que el joven no hace conciencia, sobre todo que han dicho que es a los adultos a los que puede afectar todo esto más. Y por eso daba el consejo, amados hermanos, de los jóvenes que entendieran la situación. Si hubiera sido que los jóvenes fueran los dañados, entonces los papás les aseguro que no hubieran salido, bueno, los que son inteligentes y obedientes a la palabra de Dios, no hubieran ni salido por no ir a infectar a sus hijos porque estaban en riesgo. Es una de las cosas que hablábamos, por eso nosotros podemos cultivar estas 4 virtudes que podemos desarrollar como familia con el respeto, la mujer el respeto, los padres, esposos el amor, los hijos la obediencia y los padres la comprensión. Vamos a tener todos los rasgos de un núcleo familiar, dice, emocionalmente sólido. No estoy diciendo que no habría problemas, no estoy diciendo que se van a acabar los problemas, no. Cuando nosotros desarrollamos ese plan divino de Dios, ese plan perfecto de Dios, lo que nos va a asegurar es que vamos a estar en paz, vamos a estar guardados por su palabra, vamos a estar en todo esto porque estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, cuando los hijos de Dios le obedecen, quiere decir que Él va a venir a bendecir ese hogar. Venga el problema que venga, imagínate, hermano, emocionalmente sólido desde el padre, la madre, los hijos, hermano, toda la pareja que abarca este núcleo familiar. ¿Qué quiere decir? Venga el problema que venga, cimentados en la palabra, cimentados en Cristo, que es la roca, como dice su palabra. ¿Qué problema nos va a destruir? No habrá nada, porque la Biblia dice que no hay arma que se haya forjado para destruir a todo aquel hijo obediente que guarda los mandamientos que Dios le ha mandado a guardar. Nunca jamás vamos a tener problemas. Entonces, la semana pasada veíamos la relación entre hijos y padres, y el día de hoy nos toca hablar de padres e hijos. Entonces podríamos decir, ¿cómo brillamos para Cristo y traemos gloria a Dios en nuestro rol como padres? Y vamos a mirar cómo podemos hacerlo. Entonces, por eso seguimos con esta miniserie, lo que significa o implica buscar y poner mis ojos en las cosas de arriba. En la parte número 6, parte B, porque la A era el de los hijos, la B el de los padres, usando el nuevo vestido en mi familia. Porque estamos tratando de hablar, porque estamos tratando de hacer conciencia, porque hay mucho cristiano por ahí que vive como le da su gana, que vive haciendo lo que quiere, que no se entretiene ni a leer la Biblia ni a buscar de Dios. A través de las oraciones que nosotros tenemos comunicación con Dios, por si no sabías que eres cristiano, y esto es parte de ser cristiano, a través de ayuno y oración. El ayuno y la oración hay muchos que dicen que no se debe de practicar, pero cada batalla, cada lucha que viene a nuestro hogar, cuando tú te metes en el nombre de Jesús en ayuno y oración, dice que el ayuno es lo único que va a echar fuera todo principado, toda potestad, todo aquello que quiera destruir la familia. Empieza a practicar aún el ayuno, nos hace falta, nos conviene para nuestra vida espiritual. Entonces,
entramos en esta parte, lo que significa o lo que implica. ¿Qué significa cuando hemos dicho que estamos buscando a las cosas de arriba, que hemos puesto nuestros ojos en las cosas de arriba? Quiere decir que debemos obedecer a la palabra, y la palabra dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí hay una de las cosas que nosotros debemos de entender, mis hermanos. Dice la versión Dios habla hoy: padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Es lo mismo, puede decirse que un poquito más claro. Entonces, para nosotros lograr comprender qué es lo que Dios nos pide, tenemos que mirar a Dios como nuestro ejemplo. Así, en esa área de padres, si tú te vas a la Biblia, te vas a dar cuenta de cuántas cosas Dios hizo tremendas y cómo se mostró como un padre amoroso, sí, que corregía, sí, que castigaba. Pero una de las cosas, puedes ver cómo Él desarrolló esa forma de padre para que tú y yo aprendamos. Una de las cosas que Colosenses nos manda hacer, que ya no vivamos como vivíamos anteriormente, que ahora nosotros vivamos de una manera diferente. Dicen las cuales, el versículo 7:3-7, las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas de una manera diferente, de una manera que no agradábamos a Dios. Quiere decir, no es la manera que Dios quiere que nosotros le sirvamos, no es la manera que Dios quiere que nosotros hagamos la cosa. Hay que nosotros echar fuera todo aquello que a Dios no agrada. Pero si viésemos a Dios como nuestro ejemplo de padre, si usted se fija, y hemos hablado bastante de Génesis, del capítulo 1 al versículo 3, tú puedes ver a Dios dando el ejemplo de lo que es un verdadero padre de familia. Ya vimos que antes Dios de crear a Adán y a Eva, ¿qué fue lo que hizo? Creó todo lo necesario como un padre para poner a Adán ahí. Él creó hasta el huerto del Edén para ponerlo en ese lugar específicamente. Y cuando ya él como padre tenía todo un ambiente seguro para Adán, ahí lo puso, ahí lo instruyó, diciéndole qué podía hacer y qué no debía hacer, marcando límites. Luego Dios creó a una mujer, dice, idónea para él, y a los dos les dio instrucciones, dándoles autoridad, que ellos podían gobernar sobre toda la tierra. A los dos les dio autoridad de hacer estas cosas. Por supuesto, al hombre como la creación maravillosa de Dios, al hombre como cabeza, y eso lo tenemos claro en la palabra. Mira lo que dice la Biblia: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le estaba diciendo que, dando instrucciones, qué podía hacer y qué no debía de hacer, marcando límites. El hombre tenía límites. Era tan solo de todo lo que había creado para él, tan solo había una cosa que no debía de tocar. Después que Eva y Adán desobedecieron, estoy dando como a Dios como ejemplo. Después de que Adán y Eva desobedecieron, Dios les viene a pedir explicación. Él sabía que habían pecado, él sabía que habían fallado. Mira cómo Dios viene, como todo un padre amoroso. No los mató porque desobedecieron, él tenía el poder para hacerlo, sino al contrario, todavía les dio que la oportunidad para que ellos se desarrollaran, explicándole qué había pasado, aunque ya sabía que había pasado. Cuando Adán le empieza a explicar a Dios lo que pasó, Dios nunca lo interrumpió, hermano, dejó que expresara lo que él quería expresar, y luego él hablaba. Nosotros como padres muchas veces no hemos logrado entender esto. Viene el hijo y como estamos ofuscados, como estamos, somos los papás y tenemos toda la autoridad.
comían del fruto prohibido, cuando habló les dio instrucciones, cuando les dijo qué no hacer, les marcó límites. Cuando el hombre marcó ese límite, entonces se brincó, más bien dicho, ese límite y comió del fruto del árbol que estaba prohibido, mi hermano, que iba a morir, le había dicho Dios. Dios los había creado para que vivieran eternamente, hermano. Esta es la situación. Después del pecado conocieron lo que era muerte, aunque Dios extendió su misericordia. Dios actuó como un padre que ama. Estamos viendo el ejemplo para poder desarrollar. Después que el hombre desobedeció, entonces Dios le cumplió lo que le había dicho. De cierto vas a morir. Le estaba diciendo, si obedeces va a haber buenas consecuencias, pero si desobedeces te va a traer esto malas consecuencias. Dios se mantuvo firme, aún con el amor que le tenía Adán, que le tenía Eva. Se mantuvo firme porque él sabía lo que podía pasar si él no hacía esta parte. Para empezar, él es el ejemplo de nosotros como padre. Entonces, Adán, mire lo que le dice Dios. Génesis 3:17. El hombre dijo, por cuanto desobedeciste, a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Nada más para que sepas de la situación que Dios, hasta la creación, hermano, vino a estar sujeta a maldición. Qué tremendo por la desobediencia del hombre. El número 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo serás y al polvo volverás. Aquí era la sentencia, los límites, mi hermano. Cuando hay límites de parte de Dios, nosotros no debemos, como cuando ponen la raya amarilla a los policías, que no debes, tú mucha gente viene y se acerca, no debes ni de acercarte, menos cruzarla. Adán la había cruzado, Eva la habían cruzado. Y dijimos, ¿por qué vino Dios a Adán? Porque él era el que había puesto Dios como cabeza. El 16 dice, Génesis 3:16, a la mujer, ¿qué le dijo? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tu deseo, y hablamos también de esto, siempre de querer controlar, de querer amarrar al hombre, de querer de alguna manera. Y dice, y él se enseñoreará, o sea, él puede querer pisotear, querer poder. Esto es cuando es alguien caído, hermano, que ha caído de la gracia de Dios. No para los hijos de Dios, esto es maldición. Acuérdese siempre de esto. Mira, hermano, con todo y eso, Dios como Padre no los desechó, Él los amaba. Él amaba su creación, y parte de toda la creación que Él hizo, lo especial, lo maravilloso fue el hombre. Lo que hizo Dios, y Jehová Dios dio al hombre y a su mujer, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A mí me encanta y siempre me desmorona esta área como padre. A veces hay cosas que nos enojamos, hermano, que hacen nuestros hijos. Y a veces hacemos cosas que no debiéramos de hacer. Mejor, mi hermano, actuar como Dios, porque Dios sabe cuál es el plan que tiene para cada uno de nosotros, así como para nuestros hijos. Yo te haría una pregunta: ¿cómo tú reaccionas cuando tus hijos te desobedecen? Mucha gente los regaña, los castiga y todavía no sacia su coraje contra ellos, y todavía viene un año y todavía ya los corregiste, ya les pegaste, todavía recordándoles. No es amor eso. El amor, hermano, el amor está para ayudar, el amor está para alentar. Uno con todo, hermano, eso, el hombre, lo que ya había recibido de parte de Dios, todavía llegaba a la segunda parte, y dice Génesis, mi hermano, 23 al 24. 22 al 24 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, querubines y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida
que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo echó fuera. Fue parte de la consecuencia, lo echó fuera. Dios con amor eterno nos ha amado. Y dice que con cuerdas de amor siempre ha estado tratando de ayudarnos. Siempre ha tratado, hermano, de hacer lo mejor para nosotros. Ese es el Padre que tenemos. Hay muchas cosas que puedo hablar de la Biblia, lo que he aprendido en la Biblia, pero creo que con esto un poco corto nos puede ayudar para ser unos padres para nuestros hijos. Y la Biblia dice de lo que nos enseña, hermano, lo que significa, lo que implica buscar. Parte de ello es que los padres, cuando nos sometemos a Dios, cuando obedecemos a Dios, brillan para Cristo, instruyendo a sus hijos con sabiduría. Lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, mis hermanos, es maravilloso. Lo que nos enseña es maravilloso. Cuando verdaderamente estamos vestidos de Cristo, cuando verdaderamente estamos buscando y hemos puesto nuestros ojos en las cosas de arriba, quiere decir que vamos a brillar en cualquier lugar donde estemos o en cualquier rol que nos toca desarrollar en nuestra vida, como en esta área que habla Dios a los padres. Los padres van a brillar para Cristo cuando instruyen, cuando enseñan a sus hijos en los caminos de Dios. La historia hebrea, hermanos, revela que el padre debía ser diligente en instruir a sus hijos en los caminos y las palabras del Señor para su propio desarrollo espiritual y bienestar. El padre era el ejemplo no solo por las palabras, sino también en sus acciones. Era obediente a los mandamientos de Dios, por lo tanto Dios lo ayudaba a que la familia se desarrollara como Dios quería. Pero en nuestro tiempo, en nuestra cultura, está de moda pensar que los padres deben de dar completa libertad a los hijos para que ellos escojan su camino. Es un error muy grande. Entonces el rol de los padres en esta nueva etapa, en esta nueva era que se vive, se reduce tan solo a apoyar a los hijos para que ellos hagan sus decisiones. Qué tremendo, porque no es lo que la Biblia dice. Nosotros como padres tenemos que entender, hermano, necesitamos un entendimiento de la autoridad de los padres. Si hay inseguridad en cuanto a la naturaleza y límites de nuestra autoridad como padres, nuestros hijos sufrirán, y es aquí donde hay un peligro. Ellos no sabrán qué esperar porque las normas serán inestables. A veces los padres ejercen su autoridad solo para su propia comodidad. Cuando tú quieres dejar a los hijos, pues ¿cuál problema? Porque tú no te vas a interponer, no los vas a interrumpir en lo que están haciendo. Van a ser felices, pero no es lo que la Biblia manda. La Biblia a nosotros nos manda que tenemos que agarrar esa autoridad, que tenemos que agarrar ese lugar que Dios nos ha dado, porque hay propósitos maravillosos que Dios tiene para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo debe ser la autoridad de los padres? ¿Tenemos el derecho de obligar a nuestros hijos a hacer cualquier cosa? Este es el problema que nosotros también tenemos que entender. Tenemos que encontrar las respuestas a estas preguntas en la Biblia, en la palabra de Dios. La autoridad que tienen los padres es dada por Dios y es algo que tenemos que lograr entender. Porque cada uno en el núcleo familiar tenemos que tomar nuestra responsabilidad para que esa familia trabaje como Dios quiere. Dice, actuamos como los representantes de Dios en la vida de nuestros hijos. Estás representando a Dios, educando, disciplinando en amor. No tenemos el derecho de mandar y formar a nuestros hijos como se nos da la gana. No tenemos el derecho, no nos ha dado Dios el derecho de hacer lo que nos da la gana. Entonces hay un propósito divino en la autoridad que Dios te ha dado como padre. Nosotros veíamos cuando hablábamos de los hijos, qué lindo, mi hermano, cuando a la Biblia hablaba y decía que Él prometía guiar y bendecir a los hijos que obedecían, porque estaban bajo la autoridad de sus padres, y esa es una bendición.
dada por Dios por la obediencia. Entonces debemos entender algo, porque es lo que mucha gente no entiende. Que estar bajo autoridad no es una cosa negativa, más bien es algo positivo que Dios ha puesto y planeado para guiar y bendecirnos y protegernos. Ese es el propósito que Dios tiene. Los padres están bajo la autoridad de Dios y deben de obedecerle. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Y qué es lo que hace Dios también? Los hijos, cuando se someten a sus padres, se están sometiendo a Dios también. Y esta es una cadena de autoridad, porque es lo que podemos decir, que va a venir trayendo a proveer protección en la obediencia, va a traer paz, va a traer guía, va a traer bendición de Dios a todos en el hogar, tanto a la pareja como padres o como hijos. Él va a traer bendición en nuestro hogar si obedecemos al Señor. Los padres que ejercen autoridad bíblica en el hogar están preparando a sus hijos para estar bajo la amorosa autoridad de Dios para toda la vida. Muchos dicen, siempre están recitando el Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y no haces nada. No instruyes, no enseñas, no aplicas aún la corrección que habla la Biblia. ¿Quieres verdaderamente ser un buen padre? Métete a la Biblia, métete. Ahora tanta Biblia que hay y tantas formas que podemos meternos más fácil y aprender más fácil las cosas. No te estoy mandando a los psicólogos, te estoy mandando a la Biblia. A la Biblia, el manual de Dios para el ser humano, que sabe lo que necesitamos, y solo Él puede hacer grandes cosas con nosotros en nuestra vida. Cuando los padres deciden salirse de la autoridad y protección de Dios, mira, aquí hay un peligro. Al desobedecerle, al no hacer lo que Dios manda en la Biblia como padre, a no hacer con nuestros hijos como Dios nos manda en la Biblia, dice, están poniendo a toda su familia en riesgo de los peligros que existen fuera de la mano protectora de nuestro Dios Padre. Cuando un hombre no obedece la palabra de amar, de respetar, de cuidar a su esposa, o de la mujer de no respetar o de no someterse a su marido, esto viene a traer caos en la familia, porque no es el orden divino, es un desorden lo que se hace, porque le hemos dado abundancia a nuestro pecado, a la forma pecaminosa que nosotros traemos. Entonces tenemos que entender, los padres tienen la obligación de disciplinar a sus hijos cuando se salen de su autoridad. Obligación. Métete a la Biblia. Yo voy a ir por encima para poder avanzar lo primero que quiero avanzar. Y esto vamos a mirar lo que hace. Dice, en un sentido, la disciplina lo rescata del peligro que hay fuera de la autoridad. La disciplina regresa al hijo a la protección que solo existe bajo los padres, bajo Dios. Es una obediencia. Mira lo que agrega Efesios 6:4. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Criarlos en disciplina, dice, y amonestación. Entonces, vamos a mirar nosotros las cosas que esta parte a nosotros nos puede enseñar. Efesios 6:4 a nosotros nos está mandando, mis hermanos, un mandato, nos está dando un mandato. Ahí es el área imperativa que nos enseñan en la escuela. Es un mandato, es una orden. Este estudio, hermano, que nosotros podemos aprender aquí, está prácticamente Dios diciendo a vosotros padres. Aunque dice que muchas veces en la palabra, en el original, cuando habla de padre, muchas veces está identificando a lo que es el papá, a la cabeza masculina. Pero también en esta área dice que se refiere al padre o a la madre.
obligación, los dos tienen la orden de ayudar a los hijos, criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Es uno de los defectos en muchas familias, porque hay un renunciamiento al papel que Dios nos ha dado. Porque ya sea el papá dice, no, yo trabajo, yo traigo el dinero para comer en casa, le echa la carga a la mujer y le dice, tú encárgate de los hijos porque yo estoy trabajando. Y luego de repente la mujer también renuncia al lugar como madre y llega el momento donde le va juntando todo lo que hacen los niños, y cuando llega el esposo, el padre, ahí están todas las quejas de los niños, a ver qué el padre hace. La Biblia, hermano, cuando está hablando aquí en Efesios 6:4, es un mandato. Dice, a vosotros, padre, a usted, mamá, a usted, papá, o a usted, papá, o a usted, mamá, nos está diciendo que criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación. Entonces, vamos a mirar. Amonestar significa instruir, enseñar, sobre todo cuando es necesario tocar algún aspecto que no está funcionando bien. Vamos a seguir viendo. Amonestación es la palabra del original, lo cual significa literalmente poner en mente. Es decir, estamos instruyendo a nuestros hijos para que desarrollen convicciones piadosas que queden en sus mentes, para que después ellos a su vez pasen a la siguiente generación lo que aprendieron. Qué tremendo, porque estos años pasados mucha gente empezó a oír, hermano, y le puedo hablar de cierto año para acá, desde los hippies, que se levantaron los psicólogos, y hay muchas cosas que tenemos que ver. Aunque un psicólogo se ha preparado, vamos a ver que todo pase por el filtro de la Biblia. Si no, no es bueno. Empezaron ahí, se levantó una era, hermano, de hippies tremendamente, donde después los padres, yo estudié esta historia, lloraban amargamente, porque los hijos estaban en desenfreno, los hijos no se sometían, los hijos, pero oyeron a los psicólogos. Hay consejos buenos de psicólogos, aún cristianos, hermano, porque ellos lo que hacen, lo que aprenden del comportamiento del ser humano, lo enseñan de acuerdo a como la Biblia habla, y esa es una bendición para el cristiano. Pero mira, a la diferencia ahorita, hermano, ponte a mirar qué juventud hay. Amadores de sí mismos, con todas las características que vendrían en los tiempos finales. Y qué tristeza que los hijos de los cristianos estén en esa área, porque es lo más triste de todo esto. La palabra disciplina su significado es instruir, educar, capacitar. La disciplina incluye toda la formación del carácter del niño a través de estimular la buena conducta y corregir el comportamiento no aceptable. La corrección o castigo que menciona la Biblia por la mala conducta es parte de la disciplina. Ahí entra, está diciendo que nosotros, hermanos, los disciplinemos, los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Según Efesios 6:4 es lo que el apóstol Pablo les aconseja a los efesios, hermanos. Entonces, este es un breve sumario de instrucción a los padres, representada aquí por el padre, expuesto de una manera negativa y positiva. Porque está diciendo, vosotros padres, no provoquéis a vuestros hijos. Esa es la negativa, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la positiva. Y hay padres que la tienen al revés, ¿verdad? Pero la Biblia es clara, mis hermanos. Vámonos a la Biblia. Entonces nosotros tenemos que entender algo muy claro, mi hermano. La mayoría de los padres no aplican los principios bíblicos de manera consistente cuando se relacionan con los hijos. En que fallado, que no hice, no ha sido consistente. Porque a veces lo único que hacemos es llorar, pero no hacemos nada como quiera. Nos pasa lo mismo. Muchos deciden lo que van a hacer con sus hijos en el momento según lo sienten. O sea, no están basados en la Biblia, y esa es otra de las cosas que ha traído un caos a la familia. Según lo sienten, no. Nosotros, si verdaderamente estamos buscando
la gobierna el cielo de arriba, allá donde está el Padre, de allá se me gobierna. Y una manera de entender qué es la voluntad de Dios es leyendo, que la palabra de Dios habite, como les dice el apóstol Pablo en este capítulo 3 a los Colosenses, que habite, que more, que quede dentro de mi vida para que yo pueda saber la voluntad de Dios. A veces ni estás pensando en lo mejor para tu hijo, sino en la manera más fácil de resolver o quitártelo de encima y terminar con el problema para estar en paz. Los padres, a eso se le llama reacción. No actuamos como debiéramos, obedeciendo lo que Dios nos dejó escrito en la Biblia. Por supuesto, viene un niño y están peleando, están haciendo, el padre está cansado, está fastidiado, no quiere nada, y ya, sí, ni como la Biblia. A veces todo endiablado, enojado, para el que no conoce esas palabras. Y así es como juzga el caso cuando Dios, vaya hacia Efesios, lo que yo le leía, y enseña algo tremendo de lo que es el Padre. Se responsabilizó, y aunque Adán y Eva, o Eva y Adán pecaron, Dios antes de sacarlo, cuando dejó a Adán que se expresara porque había fallado, hermano, Dios escuchó que le dijo, me escondí porque estaba desnudo. Entonces, antes de sacarlo Dios del huerto del Edén, dice que los vistió. No se lo merecían, pero los vistió y luego los echó fuera de ahí. Como quiera, no los dejó a la deriva, no, para que el diablo se avergonzara de ellos. Como Padre amoroso, tuvo que hacer justicia, pero no los aventó desnudos. Eso es el Padre. Amar verdaderamente a nuestros hijos. Ay, yo no le pego, porque yo lo amo. ¿Quién te dijo que eso es amor? Vete a la Biblia. Entonces lo que pasa es que este tipo de relación que se da, del que he ido hablando, frustra a los hijos, los provoca, hermano, a ira, porque nuestra forma de tratarles siempre cambia, pues las circunstancias y nuestras emociones cambian, y ese es un problema. De todo lo guardado del corazón, dice que nos guardemos, porque a veces lo que el corazón guarda no es ni de Dios, no es nada que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Los hijos necesitan aprender, hermanos, principios bíblicos, principios válidos. Si se acuerdan, hermano, la película que vimos de Time Changer, no me acuerdo en español cómo se llama, pero si usted se fija, lo que supuestamente este hombre de Dios llegó a mirar es que ¿quién lo dijo? Era necesario decir ¿quién lo había dicho? Para que eso se siguiera diciendo y remarcando que Dios era el que pedía esas cosas. Y es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Nuestra emoción, tu emoción te puede fallar. Tu emoción te puede llevar a la derrota, como muchos están ahorita en derrota, en vez de estar adorando a Dios como debieran. Están dentro de una bola de problemas por la situación que los hijos los han llevado. Trata los problemas en el amor de Dios. Entonces, hay tres papeles bíblicos, según a través de esta cita de Efesios 6:4, donde dice: vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos. Después vamos a ver esa parte, vamos a ver la veríamos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, no del Señor de allá de la esquina aquella, no del de aquí a la vuelta, no, del Señor, de nuestro Dios Padre. Entonces, la primera de ellas, vamos a ver, es criar. En el idioma original dice criarlos. Literalmente quiere decir, proveer para sus necesidades. El enfoque principal son las necesidades físicas del hijo. Criarlo. También puede referirse a todas las necesidades del hijo, tanto físicas como emocionales, intelectuales y espirituales. El padre tiene que ocuparse de proveer para cubrir las necesidades de cada área de la vida de su hijo. Muchos padres instruyen al niño en su camino, nada más porque vienen y los avientan aquí en la iglesia, los avientan allá en las clases dominicales y creen que están cumpliendo. No. Alimentarlo,
toda necesidad física, ropa, comida, agua, leche, luz, todo lo que se refiere a cuidarlos de esa área. Pero también dice emocionales, cómo el niño se puede desarrollar mejor, cómo el niño puede entender mejor las cosas, cómo puede actuar, cómo puede, dice intelectuales, su mente, que aprenda, hermano, aún la Biblia y aprenda aún cosas, leyendo cosas sanas, leyendo, todo esto se debe desarrollar. El padre, dice, tiene que ocuparse de proveer para cubrir las necesidades de cada área de la vida de su hijo. Dice, criarlos en disciplina y amonestación. Es a lo que la Biblia se refiere. Y luego dice, disciplinar. Quiere decir entrenar por hechos. Habla de la corrección de actitudes y acciones incorrectas o negativas. Todavía nosotros no hemos ni sido disciplinados, hermano, porque a veces decimos, ¿qué quieres? Y luego el niño dice, pues nada, no me grites. Tú eres el primero que le estás gritando. No te has disciplinado a no hacer esas cosas enfrente del niño. Y estás exigiendo que el niño se porte mejor. Imposible. Esto es la disciplina corporal y la Biblia está llena de citas que hablan de la responsabilidad de los padres de disciplinar a sus hijos así. El propósito no es castigar el mal comportamiento, sino ayudar al hijo a aprender lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entiéndelo, no es porque te faltó, no. Es porque qué es lo que él debe hacer y qué no debe hacer. Eso es lo que nos debe. Y la disciplina nos lleva el amor a darla para que el hijo sea mejor. Aquí viene otro, instruir. A mí me causaba mucha risa en una de las enseñanzas que le daba a la congregación. Dice que instruir tiene su enfoque en entrenar por medio de la comunicación verbal. Debemos educar al hijo con los principios de Dios para la vida. No hablamos solamente de información que él puede aprender en una escuela, sino de sabiduría bíblica, información práctica y moral que le ayuda a aprender cómo tomar buenas decisiones en un momento que le ofrece muchas malas opciones. Fíjese, cuando enseñaba a la congregación hablando del padre, de lo que era el papel de los padres, en una de ellas me toca el área de enseñar y siempre les comentaba de esto, donde iba un padre y su hijo chiquito, pequeño, caminando una tarde por a una calle y va el niño mirando los postes y ve los cables que van hacia allá, otra allá, y le dice, oye papi, ¿cómo pasa la electricidad por esos cables que están tendidos entre los postes de ahí por donde está el teléfono? Le dice el padre, pues no sé, mi hijo, nunca he sabido sobre electricidad. Caminando un poco más adelante, el niño le pregunta, ¿qué es lo que causa los relámpagos y los truenos, papá? Ay, a decirte verdad, hijo, nunca lo he entendido. El muchacho continuó haciendo preguntas durante todo el día que estuvieron juntos caminando por la calle. ¿De cuáles? De ninguna de ellas, el padre le contestó. Ninguna de ellas. Por fin, acercándose a la casa, el niño le dice, papá, espero que no te molestes porque te hago tantas preguntas. A lo cual el padre responde, por supuesto que no. De otra manera, ¿cómo vas a aprender, hijo? Es una vergüenza, hermano, que a veces hacemos tantas cosas y que no logremos entender por qué las hacemos. Tenemos que entender cuando uno de los hijos hace una pregunta, hermano. En mi casa hay dos hijos y una mujer y ya están grandes, pero de niños había uno que apenas nos hacía una pregunta cuando Tania acabamos de contestar cuando yo estaba en la segunda y te hablaba de cosas que yo siempre lo mandaba con el papá del cielo, de los planetas. Yo decía, vaya con papi porque a papi es el que le gusta estar estudiando todo eso y yo ahí no me meto. A mí pregúntenme de comida, a mí pregúntenme de muchas cosas, yo les podía responder. Pues nunca me preguntaba cómo cocinar. El otro sí me preguntaba, el otro sí aprendió a cocinar. Pero me hacía la vida un poquito difícil porque
Yo no me metía a casos que me quebraban un poco la cabeza. Entonces, ahí estaba papá para contestarle. Entonces, mis hermanos, estos son los papeles bíblicos que a los padres nos corresponde según Efesios 6:4. Y vamos a ver, hermano, el aspecto positivo es expresado, dice, en una dirección comprensiva. Esto es educarlos, animarlos a desarrollar su conducta en todos los aspectos de la vida mediante la instrucción y la amonestación del Señor. Yo no puedo abarcar muchas cosas, mi hermano, pero usted sí puede. Ahorita tiene más tiempo. Los que están en casa, métase. Yo vengo de una enseñanza, hermano, donde a veces hubo bastante maltrato y a mí me tocó meterme a la Biblia, hermano, a buscar cómo podía yo ser mejor madre. Hablando en el área bíblicamente, enseñando qué propósito tenía Dios con mi vida como mamá, cómo yo podía ayudar a mis hijos. Me interesaba mucho esto y bendigo a Dios porque fueron meses metida en Proverbios y en Salmos donde Dios me mantuvo para yo poder entender que un poco de lo que Dios quería, porque sigo aprendiendo. Tenemos que entender, mis hermanos, que la palabra dice amonestación, tiene la idea de poner en mente del niño. Tú tienes que ayudarle, recordar al niño sus faltas constructivamente, o tienes que enseñarle los deberes, las responsabilidades y los límites de acuerdo a la edad que tienen a nivel de comprensión. Es bien injusto que nosotros como padres hagamos crecer a nuestros hijos sin vigilancia, sin control, hermano, porque es un daño que el padre le está haciendo. Por eso Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se aparta de él. No está hablando del camino de Dios, solamente en su camino. Moralmente, emocionalmente, físicamente. Por supuesto, lo valioso y grande, maravilloso es lo que es todo, lo que abarca, lo que es Dios para nosotros, lo que es Dios en la totalidad. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora muchas veces miras a padres queriéndolos corregir ya cuando son adolescentes, cuando son hijos. Yo te diría, ¿verdad? No creo de esta manera, por buena suerte, porque la mera verdad la necesitas, porque no es así. Dice, instruye al niño, y luego dice el que castigue, dice, más el que lo ama desde temprano, desde que el niño empieza a comenzar a hacer cosas, mi hermano, reacciones que no son aceptadas según la Biblia, de una manera sana, de una manera madura, dice, desde niños. Tú nunca vas a enderezar un palo torcido, créemelo. Solo Dios lo puede hacer. Pero hay veces que se ha perdido el tiempo desde el niño. Es donde el niño tiene que aprender, puede aprender a agarrar, a ser entrenado. Ellos deben de ser instruidos, disciplinados y amonestados para que adquieran, dice, conocimiento sobre el autocontrol y la obediencia y hasta dónde llegan sus límites. Según la Biblia, ¿cómo es lo que Dios dice? Al que obedece y guarda, ¿qué mandamientos guarda? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo hace las cosas? Y también enseñarlo a los que han desobedecido, qué es lo que Dios les ha hecho. Porque Dios ama, aunque mucha gente no logre comprender esto. En la disciplina y amonestación del Señor, dice el apóstol Pablo a los Efesios, ese es el vehículo mediante el cual se alcanza el fin de la educación. No es a tu manera, no es a mi manera, no es a la forma de aquella, no, a la forma que ya está en la palabra de Dios. Por eso dice disciplina y amonestación del Señor, porque Él es el que nos creó, porque Él es el que sabe qué necesitamos. Él es el único que nos puede dar forma a algo que se ha deformado. La espiritualidad es necesaria para el desarrollo de la mente, como el conocimiento.
Y por eso la Biblia, mira lo que habla y da el consejo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tú estás como los de la era moderna, dejando que tu hijo aprenda para que él elija, estás bien equivocado y vas a destruir a tu hijo tremendamente. Después no estés llorando, porque la mera verdad te voy a decir, es lo único que tú vas a lograr, dañar a tus hijos, porque no estás obedeciendo a la palabra de Dios. El padre cristiano es realmente el instrumento en la mano de Dios. Es el único camino posible, el padre, para una educación provechosa. Es la disciplina, la amonestación que da el padre, la madre, todo el proceso de instrucción y disciplina. Debe ser aquel que el Señor prescribe y administra para que su autoridad pueda estar presente y esté en constante contacto con la mente, el corazón y la conciencia del niño. Estamos enseñando, estamos ayudando a que ellos puedan entender lo que Dios quiere hacer con ellos. Es el padre y la madre. Dice, las instrucciones de las Escrituras a los padres son siempre el ideal de Dios. Y lo importante aquí, dice, es saber y hacer lo que la Biblia dice acerca de cómo ser un buen padre. Entonces, hay unos resultados que tú vas a buscar que son deseables según la Biblia. Y vamos a ver Biblia aquí. Proverbios 3, del 1 al 4 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartan de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Número 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Este es el propósito de los padres al ayudar, al disciplinar, al amonestar, al criar a sus hijos de acuerdo a la Biblia. Este es el propósito bíblico, mi hermano. ¿De qué? De que cuando tú lo llevas a hacer lo que a Dios le agrada, entonces siempre va a haber gracia delante de Dios. Y eso es maravilloso. Y aún de los hombres, cuánta gente detesta y aborrece ciertos niños porque no saben ni comportarse, porque no saben hacer lo bueno. Y sabes, siempre a mí me da coraje con los papás, me molestan los padres, no los hijos, porque alguien mayor, alguien con un poco de entendimiento, sobre todo cuando hablamos de los cristianos, tenía que haber oído este mandato. Cuando dice el apóstol Pablo a los Efesios que tenemos que criarlos, amonestarlos y disciplinarlos. Cuando alguien ha oído esto, nadie te soporta a esos niños, hermano. Y es triste porque son rechazados horriblemente. Mira el resultado, según la Biblia, que vas a recibir si obedeces, Padre Dios. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Esto es grande, esto es profundo. Cuando nosotros entendemos la verdad bíblica, lo que Dios habla, mi hermano, a nosotros. ¿Qué quiere decirnos el Señor? Es tiempo de actuar como padres, es tiempo de entender que nuestra flojera, mi hermano, nuestra desobediencia a la palabra es lo que tiene en caos esta tierra, es lo que
gobernarnos y dejemos que Dios nos gobierne, dejemos que la palabra nos gobierne, que Él haga lo que necesita hacer en nuestras vidas. Es lo triste del cristianismo hoy en día. Dicen ser cristianos, pero hay cosas que necesitas hacer para enseñar que verdaderamente eres hijo de Dios. Esto es vestirnos como amados por Dios, santos hijos de Dios, obedeciendo la palabra. Y la palabra en esta hora, ¿qué dice? Que tomemos la responsabilidad, el papá, la mamá, de enseñar, de instruir, de corregir, de disciplinar prácticamente. Tenemos que entender que Dios está hablando a nuestros corazones. Yo le haría una pregunta: ¿está dedicado a la crianza de sus hijos? Mírelo como un privilegio de Dios. A veces pensamos como si los hijos van a durar mucho en nuestra casa. ¿Sabes? Ya tengo 2 hijos casados, pero estoy bien contenta porque lo poco que yo logré enseñarles, yo sé que va trabajando en ellos, hermano, y va a dar un día fruto apacible, fruto de descanso, fruto de alegría a mi alma. Y eso quiere decir, mis hijos en su casa, ahora yo en mi casa. Entonces quiere decir, ahora no voy a querer tenerlos cerca de mí porque ya tuve el tiempo de dedicarme a ellos, de tomar mucho tiempo para ellos. Ahora a ellos les toca empezar su nueva vida. Hermano, entiende por favor lo que Dios quiere que aprendas. El Espíritu Santo está para ayudarnos. A lo mejor vienes de una formación muy mala, donde hubo abuso o donde hubo bastante libertad, porque a veces lo que hay de 2 padres y no se hace uno. Lo que necesitamos entender, si se puede hacer uno, si verdaderamente los 2 estamos buscando y hemos puesto nuestros ojos en las cosas de arriba. Eso va a significar, eso va a implicar que vamos a dejar de vivir nosotros para lo que nos agrada, nosotros para lo que se nos enseñó. Todo lo vamos a desechar y vamos a poner a Dios en medio de nosotros y a decirle, a suplicarle: ¿qué es lo que tú quieres hacer, Señor, en mi vida? ¿Qué es lo que tú ordenas que yo haga? Y en este día el Señor te ordena que críes a tus hijos, hermano, que los amonestes y los disciplines de acuerdo a la palabra de Dios. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote por tu palabra, Señor. Yo te bendigo, Señor, porque a mí me ha ayudado demasiado, Señor, con el área de mis hijos. Todavía sigo diciendo, Señor, que mucha gente he escuchado muchas veces: ay, no, a mí me hubiera gustado tener otros hijos. A mí no, Señor, porque tú sabías lo que mi esposo y yo estábamos capacitados, Señor, para lidiar. Yo te agradezco por Moisés. Te doy muchas gracias por ese niño dulce y hermoso que nos diste. Te doy gracias por Marcos, por ese niño tan inteligente, Señor, que nos diste también. Tan bello para mí, Señor, porque tú los has hecho bellos para que yo los disfrute. También te doy gracias por Mónica, Señor, porque tú la tenías para él, Señor, y tú has hecho, Señor, algo especial en sus vidas, los has unido, Señor, y ahora ellos han empezado un camino, Señor. Prepáralos para cuando ellos tengan hijos, que ellos entiendan, Señor, no es lo que yo hice o lo que los papás de Mónica hicieron, no, que tú quieres que ellos hagan, Señor, dirígelos. Gracias por mí y mi Señor también. Gracias, Señor, por cada regalo maravilloso que nos diste. Gracias por la inteligencia que les diste. Sabes, yo no voy a descansar hasta que siempre estén, Señor, sus oídos bajo tu voluntad, su vida bajo tu voluntad. Gracias, mi Señor, por Amy. Gracias, Señor, por Diego. Ayúdalos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por Isaac, gracias por Elías, los nietos que nos has dado, mi Señor. Gracias, porque a ti te debemos estas bendiciones tan maravillosas. Gracias te doy, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de enseñar, de hablar de esto, Señor,
Muchas veces la práctica, muchas veces, Señor, la mayoría de las veces tu palabra ayuda a cada uno de los oyentes, Señor, a que logren comprender que es ser espiritual verdaderamente es obedecerte, que es estarte buscando, Señor, que es haber puesto nuestros ojos en las cosas de arriba, es obedecer, Señor, en todas las áreas que nos has puesto, en cada rol de nuestra vida, Señor, que desarrollamos. Que sea tu nombre glorificado, Señor. Que sea tu nombre exaltado, Señor, a través de nuestras vidas. Señor, como esposo, como esposa, Señor, como padres, como hijos, Señor. Que tu mano se glorifique, Señor, sea glorificada en nuestras vidas de una manera especial, Señor. Que la gente pueda ver, Señor, que hay diferencia de servirte y de no servirte, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdales ahí donde están, Señor. Ayúdalos, Señor. Pon hambre, sed de tu palabra, para que puedan investigar todas las cosas de acuerdo a los problemas de sus hijos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Se tú bendiciendo a todo aquel que oiga, Señor, esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Si hay problemas, si hay situaciones, Padre, fuertes, Padre, yo pido que tu palabra, Señor, llegue hasta ese hogar. A mí me encanta porque algo que he aprendido, Señor, que siempre en los lugares que tú pasabas, siempre las cosas no volvían a ser iguales. Cambiaba, Señor, el rumbo para muchos, para alegría, para gozo, para otros, para maldición, Señor. Pero que en esta hora tu palabra sea para transformar, para cambiar. Si hay una familia ahí, Señor, que tiene un problema grave, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra llegue hasta allá, Señor, y haga lo que tú le has mandado hacer en el nombre de Cristo Jesús. Yo te lo pido y te doy muchas gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sigan buscando de Dios.